En los años 60, el gobierno chileno propuso una política de control de la natalidad para disminuir el alto número de mujeres que morían por práctica de abortos en condiciones inseguras. También para disminuir el número de hijos, principalmente en familias pobres. Esta realidad y la de otros países latinoamericanos durante la Guerra Fría serán abordadas hoy en un seminario en la Universidad en la Universidad Alberto Hurtado, con la participación de la académica Soledad Zárate. Ahí sí. Yo te iba a preguntar quién era Alberto Zárate. Claro. Bueno, quedó claro, en la Universidad Alberto Hurtado, con la participación de la académica Soledad Zárate. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Interesante tema. Karina. Sí, interesante. Siempre estos anuncios son bien interesantes en todo caso. Sí, pero el tema hoy en particular, digo, esto de los años 60, la política de control de la natalidad que se hizo para disminuir justamente el alto número de mujeres que morían por práctica de aborto en condiciones inseguras. Entonces, cuando uno piensa años 60, control de la natalidad, y lo escucha ahora, pareciera que ha avanzado para la época, ¿o no? O sea, ha avanzado muchísimo. La medicina... Pero en esa época, digo. Que era avanzado para la época. Claro, en los años 60, y uno dice... Suena como un concepto que a esta altura parece demasiado moderno a veces a las conversaciones a mí lo que me gusta que tenemos hoy en día. Que el Alberto Hurtado refleja algo parecido a lo de los jesuitas, buenos de ellos, pero al final, y tiene que ver ayer con lo del informante, no sé si vieron a Felipe de Ríos, que es que los jesuitas es una iglesia que te permite conversar, que te permite dialogar, que independiente de los temas, están dispuestos ahí, aunque piensen distinto, a escuchar en su misma casa, a recibir opiniones distintas. Este es un tema que obviamente a la iglesia no le es fácil conversarlo, ya lo hemos visto. Entonces, yo eso saludarlo, lo encuentro siempre súper bueno. Pero siempre antes de comenzar de lleno en el programa, el anuncio de la Universidad Alberto Hurtado apunta siempre a focos que son bien interesantes. Con el tema, por ejemplo, la segregación urbana. Entonces creo que están constantemente aportando al debate del país. Ahora, bueno, a propósito de lo que decía José Manuel anoche, Felipe Berríos, el sacerdote que ya está de regreso en Chile, da su primera entrevista y lo hace en Televisión Nacional de Chile, en el programa El Informante. Va a venir a nuestro programa también, así lo ha prometido, pero bueno, fue primero a la televisión. Tengo una conversación larga, dijo él, con mi provincial para saber qué voy a hacer en Chile. También habló de los homosexuales, dijo que son hijos de Dios y están llamados a la santidad, y en torno al aborto consideró, entre comillas, un desafío abordar la discusión del inicio de la vida desde distintas perspectivas. Mi experiencia de Dios es que la vida me la regaló, y para mí la vida es un regalo de Dios intocable desde el momento en que se gesta hasta que naturalmente uno muere. No obstante, dijo, el mismo respeto que tengo a la vida como un don de Dios me hace respetar las opiniones ajenas. Por ejemplo, una de los temas. ¿Qué es lo que te llamó a ti la atención y por qué hablamos de Felipe Berríos? Porque sin lugar a duda es un líder de opinión, como se dice, de mucho peso. Yo creo, primero, la capacidad que tiene de remover, de agitar un poco. O sea, es evidente que es punzante con los temas que plantea. O sea, a mí lo que más me llamó la atención, o sea, como el inicio de cuando habló de los hospitales. Que es una realidad que al final todo uno se da cuenta, pero no es capaz de transmitirla con tanta claridad, que son lícitos, pero inmorales instalar tanto hospital en ciertos sectores cuando en lados periféricos no hay ningún hospital. Entonces yo creo que eso es lo primero que es bueno de Felipe de Ríos. Es una persona que inquieta, que remueve, pero por otro lado también creo que es una figura de una iglesia hoy día que está tan deslegitimada públicamente, porque es verdad, yo soy católico, pero creo que estamos en una situación compleja hoy día en la mayoría de los debates que se están presentando, y creo que una palabra amiga, o sea, que muestra el rostro de una iglesia más fraterna, más abierta a conversar, más acogedora, y eso siempre es positivo. Yo por ejemplo, ayer me llamó mucho la atención que habían tweets, porque esto genera como pasiones de lado y lado. Había gente alabando a Felipe de Ríos, como también había gente diciendo las cosas más extrañas y absurdas. ¿Qué opinas tú, Guillermo, respecto al tema de y tú también, Karina, de lo que dijo de las universidades? Por ejemplo, estas críticas, como decíamos, de la instalación, tanto de la Universidad Católica como de la Universidad de los Andes, de hospitales en el sector acomodado de la capital, en lugar de instalarlos en sectores de menores recursos. Es lícito, dijo, pero inmoral. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. A ver, yo
Primero quiero decir que para mí Felipe Berríos es como tú bien dijiste, es un líder de opinión. Creo que es una persona que provoca mucho, y eso a mí me gusta, lo digo como algo positivo, porque obliga a dar una segunda vuelta a los temas. Y él muchas veces invita a debatir desde una perspectiva que, y tú lo decías muy bien, José, que él logra expresar las cosas de una manera en que uno a veces intuye que algo está mal y él lo expresa bien, y te ayuda a darle una segunda vuelta a los temas y a darles alguna mirada distinta. A mí ayer, por ejemplo, me sorprendió la mirada y he estado reflexionando y he estado pensando hoy día en la mañana sobre el tema de la evidencia científica acerca del inicio de la vida. Me pareció súper interesante. Él decía que en el pasado, por ejemplo, con el tema de la muerte, a veces a las personas se les ponía un espejito para ver si estaban respirando. Sí, sí. Entonces, y que finalmente, hoy día la comunidad internacional, todos estamos de acuerdo en que se hace un electroencefalograma y si sale plano está muerto. Entonces, hay en el fondo acuerdos sobre el tema de la muerte, pero que no hay acuerdos sobre el inicio de la vida, y que es importante tener ese debate para protegerla desde que efectivamente exista vida. Y a mí eso me parece muy bien. Yo justamente estoy en contra del aborto porque creo que la vida se inicia en el momento de la concepción. Y él dice, bueno, tengamos ese debate desde cuándo se inicia la vida para saber desde cuándo hay que proteger a las personas. Y a mí me pareció una mirada interesante. Sobre el tema de las universidades que instalan clínicas, yo creo que su mirada es parecida a la que ha tenido la concertación en el tema de educación, en el sentido de que cuando tú tienes un problema, tienes dos formas de afrontarlo. Atacar lo que está bien, los colegios particulares subvencionados, las clínicas estas que se construyen, o atacar lo que está mal, la educación pública o construir más hospitales en el sector periférico. Yo creo que él hierra la mirada cuando él ataca lo que está bien. O sea, la crítica no tiene que venir, y no es inmoral que exista una clínica en San Carlos de Apoquindo, por decir algo. Lo inmoral es que no existan suficientes clínicas en los sectores más marginales de Santiago. Eso es lo inmoral. Entonces, el problema, yo le diría al ministro Izaguirre, no es que existan particulares subvencionados que están con patines y hay que bajarlos de los patines y emparejar para abajo. El problema es la educación pública, que hay que mejorarla. Entonces, yo creo que cuando uno tiene estos problemas de desigualdad, que es finalmente lo que está detrás de la crítica que él hace, uno tiene que fijarse más y centrar la mirada en aquello que está mal y que hay que mejorar, y no en aquello que está bien. Y en ese sentido yo no estoy de acuerdo con Felipe Berrío en la mirada que él hace, decir que instalar una clínica en San Carlos de Apoquindo es inmoral. No, yo creo que lo inmoral es que no existan suficientes clínicas en los sectores más marginales de Santiago. Bueno, pero tratándose de la universidad católica y de universidades, él lo que está diciendo tal vez es, pucha, hay tanta necesidad en otros barrios, ¿por qué hacerlo ahí? ¿Es un cuestionamiento tal vez, Karina? Sí, viniendo además de la Universidad Católica, sobre todo. Sí, perdón, Cecilia, pero antes de entrar de lleno al debate, yo no puedo dejar de decir que hace 39 años la dirección clandestina del Partido Socialista, un día como hoy, fueron arrestados y tomados detenidos, y ahora son detenidos desaparecidos. En el caso de Lorca, Ricardo Lagos Salinas y Ezequiel Ponce, junto a otros, como Michelle Peña, que tenía 8 meses de embarazo. Y hoy día se cumple efectivamente un aniversario. Creo que es importante poder mantenerlo en la memoria viva, y que ojalá este tipo de casos no se vuelvan a repetir, y que bueno, que los culpables y podamos tener verdad y justicia para todo ello. Así que eso antes de iniciar el debate, perdón. Bueno, respecto al tema que están hablando, yo creo que a mí me pareció sumamente asertiva la entrevista ayer que dio Felipe Berrío. Yo creo que además le hace bien a la Iglesia. Yo creo que él se caracteriza también por poner ciertos temas que a nosotros nos hacen sentido. Yo quiero poner además el énfasis que él puso, por ejemplo, sobre la segregación y el clasismo. Yo creo que es un tema que ha estado recurrentemente en el debate, y creo que lo que él ataca es precisamente esa segregación. O sea, a mí me pareció, creo que de total sentido común y con total asidero, cuando él dice, por ejemplo, que las clases sociales se mezclan. Y yo creo que eso es también lo que está en juego. Ahora, respecto al tema de las clínicas, por ejemplo, o sea, todos sabemos que en conjunto con la educación también la salud sufre una crisis tremenda. O sea, los casos que llegan de gente que, por ejemplo, no se puede hospitalizar porque no hay camas, no hay remedio o no hay médico, yo creo que es terrible. Y efectivamente la crítica va hacia ahí. O sea, está bien, pongamos una clínica en San Carlos de Apoquindo, pero en las condiciones que hoy día tenemos, ojalá una universidad tenga un sentido público de poder atender a una población vulnerable que no puede pagar, por ejemplo, una hospitalización que sale un costo altísimo. O sea, más de millones de pesos quizás sale tener un par de días en cama en una clínica como San Carlos de Apoquindo, Las Condes u otra. Entonces creo que ese es el sentido público que nosotros tenemos que desarrollar como universidades también.
Otra de las declaraciones también del sacerdote Berríos tiene que ver, como decíamos recién, sobre los homosexuales. Quiero decirlo claramente, los homosexuales y las lesbianas son hijos de Dios y están llamados a la santidad como todos nosotros. No son ciudadanos de segunda clase ni están en pecado. Es una condición distinta y nos ayudan a ampliar nuestro concepto de sexualidad. Sí, a ese el debate. Nosotros el día José viernes vamos a constituir en el partido una comisión político-técnica de diversidad sexual, con un punto de prensa, con el presidente del partido y varias autoridades del partido. Y lo que estamos buscando, y un poco uno se siente como representado por lo que dice Felipe Berríos, este debate de repente es tan inhumano, el debate de la diversidad sexual, de los derechos de las parejas gays, lesbianas, está tan desprovisto de una concepción de respeto a la persona, que yo creo que escuchar cosas que humanicen y que te dicen efectivamente. O sea, yo veía ayer, y a eso me refería, había un gallo de la UDI que en Twitter, me recuerdo específicamente, que no sé si tendrá un cargo, quizás un militante nuevo, que se llama Felipe Ábalos. No lo conozco. Y que mandaba, y que decía, bueno, acá los hijos de Dios son los hombres y las mujeres, así textual. Y los maricones acá no tienen nada que ver, ¿cachai? Dios no los creó. Entonces, Ábalos Felipe parece que era el Twitter, pero ese era su nombre. Entonces, y a mí ¿quién era? ¿Por qué te...? No, porque mucha gente lo retuiteó, porque al final, o sea, como que lo empezaron a trolear en Twitter. Ah, ya, porque pero pensé que era alguien que pertenecía a algún partido. No, de la UDI, se lo dije. Él se auto... No sale en la foto atrás con la UDI y dice que es militante de la UDI en su biografía. Militante, pero claro, pero no sé si tengo un cargo, claro, no es una representación, no estoy de eso queriendo hacer un caso, sino que diciendo, ese es el tipo de divisiones que hay de alguna gente y esas son las formas en que se introducen al debate. Entonces, efectivamente es necesario hoy día dignificar un debate que para la gente que no es que no es homosexual, muchas veces tiene aproximaciones bastante aberrantes como la que escuché ayer. O sea, de hecho hay gente, o sea, esto no es menor lo que dice Felipe Berríos, porque en conjunto con lo que dice el José Ruiz, hay gente que, por ejemplo, entiende que la homosexualidad es una enfermedad y que tiene cura, y crean como ciertas fórmulas mágicas para que esa enfermedad supuestamente pueda ser sanada. Entonces, que venga desde la voz desde la Iglesia Católica a entender, para mí, o sea, es algo que no es tema, digamos, porque para mí es algo natural, pero entender desde la Iglesia Católica una voz que haya en este sentido, creo que es muy, muy positivo. Y por último también se refirió al tema mapuche, y ya vamos a hablar sobre eso, me imagino. Dijo Felipe Berríos, el Estado chileno le robó tierras al pueblo mapuche, y sobre la lucha, y subrayó su apoyo al intendente Huenchumilla. Y ahí ya entramos de lleno a uno de los temas que están marcando el debate. Guillermo. Sí, perdón, una palabra solamente sobre lo anterior, que no alcancé a decir nada sobre su aproximación al tema de las personas homosexuales. Lo que él ha dicho no es nada de distinto a lo que siempre ha dicho la Iglesia. Yo no sé si alguna vez he contado esta anécdota, pero una vez yo estaba invitado a un programa de televisión, no me acuerdo si era Vía Pública o Cadena Nacional, uno de estos, pero yo estaba en un programa de televisión y en el programa también iba a estar una persona del móvil. Y me acuerdo que estábamos en el camarín, en el fondo nos estaban maquillando, y este gallo venía así molestísimo, y estaba como gruñón, y estaba enojado, y ya estaba en el camarín, en el fondo. Y yo digo, ¿qué pasa? ¿Por qué estáis tan molesto? Porque él decía, estoy tan enojado, y estoy tan molesto, y no sé qué. Y él me dice, bueno, porque me bajé aquí, afuera del canal en el auto, y alguien me reconoció y me gritó. Y le gritó un transeúnte, le gritó un X, le gritó, en el fondo, le dijo unas groserías y qué sé yo, maricón, no sé cuánto, y no sé qué. Entonces, claro, uno dice, y ahí yo estoy de acuerdo con el José, y estoy de acuerdo contigo, y estoy de acuerdo también con Felipe Berríos. En el fondo, falta tanto humanizar a la sociedad, ese tipo de cosas no pueden pasar hoy día, no puede haber cabida. Es efectivo, la Iglesia siempre lo ha dicho, las personas homosexuales son igual de dignas, pueden aspirar a la misma santidad, tienen los mismos derechos que una persona heterosexual. La razón por la cual yo personalmente, y en eso yo creo que la misma mirada de la Iglesia, ¿por qué yo me opongo al matrimonio homosexual? Tiene que ver con una mirada sobre el matrimonio, no tiene que ver con una mirada sobre lo que son las personas homosexuales. Y cuáles son los fines del matrimonio y por qué, de acuerdo a los fines del matrimonio, tiene que ser entre solo dos personas y una de ellas hombre y otra mujer. Pero de ahí a extrapolar a un debate en que uno denigra a las personas por ser homosexuales, en que uno las insulte, en que uno crea que son ciudadanos de segunda clase. Este tuit que mencionaba José, a mí me parece completamente inaceptable. Y yo creo que es bueno que la Iglesia tenga una voz como Felipe Berríos, que al final
recuerde lo que la Iglesia siempre ha dicho, pero que a veces calla respecto de la dignidad de estas personas y cómo hay que respetarla. Pero no confundir, y esto es importante decirlo, que eso no debe llevarte necesariamente a estar a favor, por ejemplo, del matrimonio homosexual. Tú respetando a las personas homosexuales, entendiendo que son iguales a ti, igual de valiosas y de dignas, eso no te debe ya necesariamente entender que el matrimonio debe ser también para los homosexuales, porque eso tiene que ver con una mirada de la institución del matrimonio, no tiene que ver con una mirada de las personas homosexuales. Sobre el tema mapuche, yo no sé si alguno de ustedes queréis parar primero. Yo aquí tengo... Antes que terminemos el tema del matrimonio homosexual, supieron que ahora que una pareja de homosexuales se puede casar si uno de ellos es ciudadano británico, inglés, en la embajada. En el consulado. En el consulado, porque como en ese país está es legal. Claro, es un poco como... Sí. No, qué bien, ojalá pudiese pasan existir muchas acá cosas no. así en el mundo. Bueno, por ejemplo, si ojalá una cubana pudiese... se casa con alguien que no es cubano, puede salir del país. No, ojalá pudiésemos avanzar. Pero esto es un matrimonio por amor, Sí. Guillermo se supone, Estoy ¿no? comentando que a veces ocurre que en territorios algunas personas tienen derechos que otros no tienen por el hecho de pertenecer a otra nacionalidad. Pero cualquier persona se puede casar con otra persona, por ejemplo, en Francia, en Europa, muchos chilenos exiliados, hablo en serio, que no tenían a veces los papeles legales para poder trabajar, se casaban con ciudadanas francesas que le hacían la gentileza, y lo digo el favor, lo digo en el buen sentido, no vayan a de casarse con un sentido de solidaridad para así obtener los papeles, y eso... Y en Estados Unidos ni hablemos. En Estados Unidos ni hablar, Claro. hay 12 millones de mexicanos, hay 20 millones de latinos, y efectivamente muchas veces ocurre que para que no los deporten, finalmente se casan con personas que son ciudadanos. Ahí donde uno dice, bueno, inglesas en Chile, residentes. ¿Tú te podrías casar con una inglesa, José? Con una inglesa, no, que me están escuchando. No, ¿Que no esté escuchando quién? ¿La no, inglesa? me está escuchando mi novia. Po. Lo pusieron de nuevo en una situación complicada. Sí. Oye, lo traje, te quiero contar. Andaba el rumor en el trabajo de mi novia de que yo estaba asesorándola a producto de lo que dijo la Karina. ¿Qué dijo qué? Que acá en el programa dijo que yo era jefe de gabinete de mi polola. Entonces andaba el rumor en el trabajo de mi polola de que yo la estaba asesorando y estaba pagado. ¿Te acuerdas cuando...? Eso es para... Yo le dije al José que eso es para que no se vuelva a meter conmigo. Bueno, vamos con el tema mapuche. La presidenta ayer habló sobre este tema, ¿no es cierto? Propone garantizar cupos en el Parlamento para los pueblos indígenas, entre otros anuncios que hizo. Y recordemos que un grupo de diputados ya en el 2012 presentó una iniciativa para otorgar 10 cupos en la Cámara, pero no prosperó. Bueno, hay muchas desde ayer que vienen las reacciones, ¿no es cierto?, sobre este tema, el intendente que pide acuerdo nacional, los agricultores que critican, en fin, vamos. Mira, yo creo primero que todo es que es importante poner en el centro del debate este tema. Karina. Yo creo que hace tiempo que siempre se ha entendido el conflicto de la Araucanía desde una mirada solamente policial, porque cuando teníamos noticias sobre la Araucanía eran siempre hechos de violencia, y yo creo que acá el centro del debate ha sido otro, y el objetivo, y yo creo que todos estamos en eso, es poder alcanzar la paz social con nuestros pueblos originarios, y en eso creo que han estado todos los partidos, por lo menos de la nueva mayoría, y no me cabe duda que tampoco los de la oposición. Yo creo que ese es el fin último. Ahora, evidentemente que no es una solución fácil y hay distintas miradas, y por eso la idea es poder tener también a distintos actores. ¿Pero cuál es la solución según tú? No, yo creo que se está apuntando bien, primero poner en el centro del debate el tema, y segundo, de poder ir garantizando ciertas cosas que lo había comentado la presidenta Michelle Bachelet, porque esto no es solamente un tema como insisto, un tema policial, o un tema, por ejemplo, tratado desde la pobreza, como lo entendemos nosotros, sino que es un tema que tiene diferentes aristas. O sea, yo creo que avanzar, por ejemplo, en reconocimiento oficial por la Constitución, en hacer un ministerio indígena, yo creo que sí se le está dando el peso al tema. A ver, yo también... Bueno, razón de que estemos 3 o 4 programas ya hablando de lo que pasa en la Araucanía o en Chumilla, tiene que ver, o sea, no solamente con lo lamentable. Pero sí que no nos estamos repitiendo, porque hay avance, pero por eso digo, o sea... No, felizmente, porque a veces como que uno está eternamente sobre lo mismo, y con los anuncios que se han hecho y los anuncios de ayer se va avanzando. O sea, yo creo que lo primero que necesita... el pueblo mapuche y los pueblos originarios en general, sobre todo los que están en la Araucanía, es sentir
que están hoy día dialogando con ellos de una manera sensata, de una manera honesta, con una mirada a largo plazo, con un compromiso claro. Y yo creo que eso lo han sentido hoy día con las autoridades de gobierno en la forma que se han expresado. Y eso es lo primero que a mí me gusta. El tono tiene que ver mucho con poder dialogar con una cultura que efectivamente es distinta en un país que tiene la ambición de ser plurinacional. Ahora, creo que los avances hay que ir mirándolos obviamente en su justa medida. Yo siento ayer lo que decía Felipe Ríos tiene mucho sentido acá. No es sobreponer una mitad por la otra, no es darle la razón a los pueblos o no, sino que es poder conciliar un mundo en un territorio que hoy día no está conciliado. Y a mí eso pero es a ver, el darle más tierras, la queja de ciertos agricultores que dicen gente que tiene tierras y que las están trabajando, que van a expropiarlo, todos los miedos que hay, que ya se les ha entregado tierras en el pasado y no ha resuelto. Eso es lo que les estoy preguntando. Yo no sé si hoy día hay una expropiación. O sea, ¿se ha dicho que se va a expropiar tierra? No sé, pregunto. No. Hay una compra. No, hay una compra. No, hay una compra de tierra por parte del Estado. Es una expropiación, pues. Pero ojo. Si el método es, si ustedes creen que por ahí pasa la solución, eso. Es que no es solo no eso. tema general, ojo, sino vayamos a lo... Sí. O sea que, pero ojo, que no es solo eso, porque se dice que va a haber una compra de tierras de manera seria, pero que además va a ser acompañado con una serie de medidas que vayan apuntando, por ejemplo, a la producción de esas tierras. Ha pasado en otros gobiernos, y de la concertación también, de que, por ejemplo, a los pueblos originarios se les da un arma, digamos, o sea, se les da una vaca, por ejemplo, o no sé, una serie de animales para que puedan producir, pero eso no va acompañado, por ejemplo, una capacitación. Entonces, eso es lo que han anunciado, ¿no? Entonces, al final se pierde esa inversión que hace el Estado. Y yo creo que, por eso insisto que es un tema muy complejo que tiene distintas aristas, que no es solamente, por ejemplo, atacar la pobreza con dar más herramientas, o sea, con dar, por ejemplo, de manera burda, una vaca, no. O sea, yo creo que esto tiene distintas aristas y por eso es importante lo que se ha dicho desde el Ministerio de Desarrollo Social, que se va a acompañar con una serie de acciones también productivas para poder acompañar a los pueblos originarios. La forma que ellos entienden la vida y una cosmovisión distinta es distinta a nosotros. Entonces, como lo entiende el Estado, por ejemplo, la pobreza es distinta a como lo entienden ellos. Y por eso es importante trabajar este tema en un conjunto. Guillermo Ramírez. Yo para variar soy escéptico y yo creo que ojalá yo esté equivocado, pero yo creo que las cosas no se están haciendo bien. Soy escéptico por dos razones. La primera es porque siento que este gobierno está improvisando en todas las materias. Una de las cosas buenas que yo le reconozco a este gobierno, si uno hiciera un balance de los 100 días, es que ha logrado poner en la agenda debates, como quizás nunca los ha puesto. Y está todo Chile debatiendo sobre 7 temas distintos, y a mí eso me parece muy bien. Pero algo malo es que yo siento que los temas se han puesto sobre la mesa para cumplir con un checklist. Ya, en los 100 días cumplimos, check, pero no se ha hecho bien. La reforma tributaria ya es un desastre. Ayer por primera vez salió que... A ver, José, ayer por primera vez, la encuesta académica, que es semanal, llevaba 12 semanas seguidas bajando la aprobación a la reforma tributaria y hoy día el rechazo es mayor que la aprobación. Entonces, pero con un la gente, de error podríamos decir que no. Esa encuesta que no. No te oí decir eso cuando estaba un poquito arriba la aprobación, pero está bien. El tema es que lo que te trato de decir es que hoy día ya está instalado que es una mala reforma. Ya salió una propuesta en el Mercurio del Cuerpo, véanla, de Klaus Mischhebel, diciendo esto es una propuesta que no produce, no afecta la inversión y recauda más que la anterior. Él nunca ha estado de acuerdo con la propuesta del gobierno. Porque la propuesta es malísima. Pero ok, entonces el tema de la reforma de la educación, el ministro Izaguirre ha puesto propuestas en la mesa, después las tiene que retirar, hay pelea al interior de la Concertación en temas de la reforma educacional, el mismo Mario Weissbrot ha criticado lo que se está haciendo. Entonces, yo siento que se ha querido cumplir, pero se ha hecho de mala manera. Acá hay un buen ejemplo de eso. Ayer la presidenta dice que va a garantizar cupos en el Parlamento para los pueblos indígenas. Hace un mes presentaron una reforma al sistema binominal que tenía cuotas para las mujeres y no tenía cuotas para los indígenas. Si esto hubiera sido fruto de una reflexión profunda, en el proyecto que presentaron hace un mes habría estado presente. Yo siento que aquí ella lo anuncia porque esta semana está sobre la mesa el tema indígena, entonces hay que salir jugando, tenemos que hacer check y anuncia. Pero yo honestamente no creo que acá haya una reflexión profunda, no hay una política de Estado que esté bien estudiada. Yo siento que igual como en los otros casos estamos simplemente tirando la pelota para el córner, para adelante, para tratar de salir jugando. Y la segunda razón por la cual soy escéptico es porque la principal medida que se ha anunciado, que es la entrega de tierra, es algo que se ha hecho en el pasado. Hasta hoy día se han entregado 600.000 hectáreas. 600.000 hectáreas y no ha solucionado el problema. Entonces, que a mí me digan que la solución va por exactamente lo mismo que se ha venido haciendo, a mí honestamente, perdón, pero soy escéptico. Entonces, yo creo que acá se improvisa,
no sé si hay una voluntad real, no sé si hay un debate profundo, una reflexión profunda, sino esto de por ejemplo, de las cuotas lo habíamos tenido en la reforma binominal que se presentó hace un mes, y creo además que lo que se está proponiendo es lo mismo de siempre. Entonces a mí me dicen, oye, está tomando un nuevo cariz el tema del conflicto de la Araucanía, estamos dándole otra mirada. Perdón, pero yo soy escéptico, yo no creo eso. No, sí, no, yo creo que no, porque yo creo que en el programa de gobierno de Michelle Bachelet había muchas cosas que se están haciendo y se están llevando a cabo ahora. Yo nunca había visto, por ejemplo, seguir con tanta prolijidad y tan como de cerca las 50 o no sé, ahora 56 primeras medidas en los 100 primeros días del gobierno. Y yo creo que sí, efectivamente las expectativas de las personas en general están más altas. Yo creo que sí el gobierno ha ido cumpliendo con una serie de medidas. Hay evidentemente otras que son un poquito más largas y un poquito más difícil de tramitar, como por ejemplo el tema de los pueblos originarios. Pero lo importante, y en esto, bueno, rescato lo que dice Guillermo, que se han dado distintos debates de fondo. Yo creo que acá lo que nosotros estamos viendo es, por ejemplo, en el tema educacional, hacer una reforma profunda que probablemente, y ese es el riesgo también, porque probablemente no vamos a tener una reforma como la que vamos a hacer durante mucho tiempo más. Entonces, por eso es importante ponernos de acuerdo en lo que nosotros queremos. Ahora, evidentemente que faltan cosas a la reforma educacional, pero se supone que viene una gran reforma, que no es toda la reforma y que viene de aquí hacia adelante. Ahora, rescato del ministro Izaguirre, que por ejemplo ha tenido una voluntad de diálogo, que se ha sentado con todos los actores a conversar y que está dispuesto a flexibilizar sobre alguna materia. Y hoy día dijo que en cuanto a uno de los temas de la reforma está abierto a cambiar el corazón de la reforma al final. Pero mira, es absurdo. Puntos, eso ¿no? es por la improvisación inicial. Es absurdo señalar improvisación cuando acá no hay proyectos presentados sin argumentación detrás de fondo. O sea, en la reforma tributaria había una discusión seria también. Entonces, es absurdo decir que acá el gobierno está improvisando, sobre todo con la reforma tributaria que se viene discutiendo en el ámbito académico hace mucho antes del gobierno, y la reforma educacional que políticamente ya tiene un piso que probablemente ninguna reforma lo tendría si no hubiesen pasado los acontecimientos que en Chile pasaron, y que la campaña de Michelle Bachelet y después el trabajo posterior ha tenido ha recogido en definitiva un ánimo real de cambio que necesita la educación en Chile. Entonces yo también siento que es absurdo hablar de improvisación. Sí, uno puede tener diferencias en términos de cosas que requieren tanto debate respecto de cómo implementarlas, de cómo terminar el lucro, de cómo terminar el copago, de cuán progresivo van a ser estas cosas, y eso es legítimo que hayan tantas diferencias, incluso dentro de la coalición, si son reformas profundas. Pero solamente no es un problema de diferencias, si eso está bien que existan, y para eso está la democracia, el parlamento, y para eso es la política. Pero José, uno tiene que ser responsable. Hoy día aparece en el Mercurio que en los 3 países donde más se ha bajado la expectativa de crecimiento económico son, primero, Venezuela, segundo, Argentina, Venezuela, que sabemos lo que está ocurriendo, segundo, Argentina, que va a caer en default, y tercero, Chile. Y cuando le preguntan a los expertos internacionales, ¿por qué creen que Chile está en el otro lado de la tabla donde debería estar? Es que la reforma tributaria no está tan bien planteada, entonces hay susto de invertir, porque si se aprueba va a ser un desastre. Entonces uno dice, el gobierno también tiene la responsabilidad de lo que plantea. ¿Estás de acuerdo con Evelyn Matei? ¿De qué? Que dice que sí, el país está paralizando. Sí, no es algo opinable, es cosa de ver las cifras. Bueno, vamos a ir a comerciales y seguimos entonces con el primer café. Hernán Rivera Letelier regresa a las librerías mostrando una nueva faceta de la vida en las salitreras en su nueva novela El vendedor de pájaros, una publicación de Alfaguara disponible en librerías de todo el país. Nos vamos a comerciales y seguimos entonces en el primer café con Guillermo Ramírez, José Manuel Ruiz y Karina Delfino. Seguimos en el primer café, nos acompaña la editorial Alfaguara. El autor que puso al norte de Chile en el mapa de la literatura mundial regresa con El vendedor de pájaros, la nueva novela de Hernán Rivera Letelier, una publicación de Alfaguara disponible en librerías de todo el país. Estamos con Karina Delfino, que es socialista, presidenta de la Juventud del Partido Socialista, con José Manuel Ruiz, que es el presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana, y con Guillermo Ramírez, que es director de Políticas Públicas de la Fundación Jaime Guzmán y del partido UDI, por supuesto. Estábamos hablando de la solución que se ha propuesto, ¿no es cierto?, en este gobierno para solucionar, perdón la redundancia, el tema, el conflicto, el llamado conflicto mapuche, ¿no? Hay muchas opiniones. El intendente Huenchumilla, que ha sido tan criticado por sus declaraciones, que ha recibido el apoyo en general, los anuncios ayer de la presidenta. ¿Algo más querías decir al respecto? La política, tú, Guillermo, decías que que eras escéptico. Sí, por la improvisación del gobierno y porque las soluciones que se proponen son las mismas de siempre. Yo creo que acá lo que hemos caído, y aquí hemos caído todos, de todos los sectores políticos,
es en tratar de simplificar el problema, tratar de decir, bueno, ¿cuál es el problema, el corazón del problema? Ya que tratamos de hablar del corazón de las cosas. Y la verdad es que eso no existe. Y mientras tratemos de simplificar el problema a una variable, no vamos a solucionar nunca el problema. O sea, aquí cuando yo veo a Wenchumilla diciendo, oye, si el problema no es el tema policial, es que también es el tema policial. Y cuando veo a algunas otras personas diciendo, no, pero si aquí el tema no es la representación política, perfectamente también puede ser la representación. Entonces, yo creo que acá hay un tema de pobreza, sí. Hay un tema de marginación, sí. Hay un tema de policial, sí. O sea, es un problema complejo, con muchas variables. Y cuando nosotros tratamos de bajarlo a una sola variable y decir, mira, este es un problema de entrega de tierras, por ejemplo, que fue lo que dijo Wenchumilla, no vamos a llegar nunca a una solución. No, pero sin duda son señales políticas. Y por lo mismo que es un tema complejo, ayuda a que el intendente, que es la autoridad allá, ponga esto en prensa, pues. Si hoy día se está hablando de la Araucanía, no solamente... O sea, antes había lamentables muertes de lado y lado también, y no había más que noticias por eso. O sea, hoy día el debate se está dando. ¿Cómo no va a ser distinto? O sea, evidentemente que hay una importancia real que antes no había existido, y eso hay que reconocerlo. No, sí, a ver, el intendente ha sido lo más hábil que yo he visto en mi vida para poner un tema que es local, que es importantísimo, pero que es local. Que no es local. ¿Cómo local? No, o sea, él como intendente es el intendente de una región, no es un ministro de Estado, y él ha logrado desde su cargo local instalar esto a nivel nacional, cosa que me parece muy bueno, y me parece que además muestra mucha habilidad política el intendente Wenchumilla, eso hay que aplaudirlo. Sí, igual de todas maneras se ha dicho que ha sido, o sea, que es un problema que tiene distintas aristas, que es un problema político y también policial. Lo dijo Rodrigo Peñailillo cuando estuvo en la entrevista de un canal de televisión, y yo creo que es importante poder dar ciertas señales. Yo creo que reducir también todos los temas, por ejemplo, al tema de tierras, como lo dice Guillermo, eso no ha sido efectivo, porque podemos darnos cuenta de todos los anuncios que hizo ayer la presidenta Michelle Bachelet, y que evidentemente que uno de esos puntos es la entrega de tierra, pero también hay otros que también han sido reivindicaciones históricas de los pueblos originarios, insisto, como por ejemplo el Ministerio de los Pueblos Originarios, el reconocimiento expreso en la Constitución y otras cosas que se agrega el tema también de la representación política, pero obviamente que no se agota ahí. O sea, creo que la representación política de los pueblos originarios, de las mujeres y otros grupos que han sido constantemente discriminados probablemente por la sociedad chilena, no se agota en este tipo de cosas, y por eso también es importante que se dé un debate serio con altura de mira sobre esto. Obviamente que probablemente no hay como una fórmula mágica para resolver este tema, pero sí entenderlo de una múltiple forma creo que ayuda a poder desentrabar este conflicto, porque por lo menos reconocer que hay un conflicto creo que es positivo. Y reconocer también, que hay inconsistencias en el debate, porque a mí lo primero que se me vino a la cabeza cuando leí las declaraciones del intendente Wenchumilla, las que fueron criticadas, cuando él decía aquí las personas que viven ahí tienen que entender que tienen que entregar sus tierras. Sí, la famosa entrevista del sábado del Mercurio. Yo lo primero que se me vino a la cabeza, antes de oír la reacción de nadie, porque yo leí el diario y dije, lo primero que se me vino a la cabeza es, ¿cómo puede ser que en el fondo por un lado se reclame de que estas personas deben ser integradas a la nación, por decirlo de alguna manera, respetadas, incorporadas en la Constitución, integradas plenamente a la vida nacional, pero que no se les exija a cambio que ellos también integren en sus tierras y en sus comunidades a personas que no son parte del pueblo mapuche? O sea, en el fondo, a mí lo que me pareció leer entre líneas de lo que decía el intendente Wenchumilla era, oye, acá están los mapuches, el resto fuera. Entonces, a mí ahí me parece que hay una cierta... Eso fue mi primera reacción, y la verdad es que las palabras del intendente Wenchumilla dan para un montón de interpretaciones, la mayoría malas, por eso ha sido tan criticado, creo yo, y la verdad es que yo creo que si acá nosotros vamos ¿La mayoría malas? Sí, porque la verdad es que las palabras fueron bien imprudentes. Pero bueno, recibió el apoyo toda la... Sí, yo creo que no. No por esas palabras, sino por lo que está haciendo en el conflicto de la Araucanía, asumo. No es menor, yo creo que reciba el apoyo transversal de, por ejemplo, los partidos de la nueva mayoría. Y en segundo, también hay que reconocer de que los pueblos originarios sí han tenido un despojo brutal, yo creo que en la historia de Chile. Entonces, o sea, por un lado, siempre este conflicto se ha tenido como a tratar desde la lejanía, con mucho cuidado, pero yo creo que el intendente lo que pone acá es un tema central, y creo que sí apunta a poder poner de verdad un tema. O sea, yo creo que sí, los pueblos originarios, porque tampoco confundamos, y tampoco es que sea todos, por ejemplo, un conflicto armado, o sea, un conflicto policial, sino que también se trata de poder poner en su lugar
y poder hacer a lo mejor una reivindicación histórica a los pueblos originarios. O sea, no olvidemos cómo fueron tratados los pueblos originarios En todo caso, su momento. perdón, para que quede claro, lo que yo estoy diciendo Guillermo es lo que Ramírez. decía el senador Walker, el presidente de la ADC, que él decía, ¿El lenguaje? la del lenguaje. Ah, ya. O sea, en el fondo, cuando la concertación apoya a el intento de Mochumilla, yo lo que asumo es que no lo está apoyando por esas declaraciones, está apoyando el trabajo que está haciendo en la Araucanía. Pues yo creo que esas declaraciones fueron lamentables. Que el Probablemente. lenguaje dijo, bueno, sí, se podría Mejorado. cuidar el lenguaje, pero en el fondo están todos apoyando. Ahora, sin embargo, ayer un grupo de diputados de la UDI justamente va a pedirle al gobierno que dé a conocer la cobertura de población que tendrá la consulta indígena, el porcentaje de población indígena que representa la muestra que se analizará, la fecha en que se llevará a cabo la encuesta y el organismo que se encargará de su realización, porque esa encuesta va a ser bien, creo que es la primera vez, si no me equivoco, que se va a realizar una consulta de este tipo. No, muy bien que alguien pida eso, están cumpliendo con su rol fiscalizador. Sí, Está bien. o sea, igual creo que no es la primera vez, no tengo muy claro, pero parece que no es la primera vez que se hace la consulta, porque de hecho se va a utilizar un mecanismo que ya había sido utilizado. Y entonces, si no es la primera vez, ¿de qué sirvió la otra consulta? Lo que pasa es que las consultas no son vinculantes. Claro, y son por temas. Y son por temas. Son por temas cuando les afecta. Sí. Y lo importante acá es que sea, o sea, no sé si que sea vinculante al final lo que se consulta, porque si hay que consultar sobre A y al final termina haciendo B, como que no tiene mucho sentido. Ya, pero eso Bueno, también no. Hablemos de la educación, se viene el paro. ¿Cuándo el paro de los profesores? Hoy, ¿No es cierto? Hoy, a las 11, 10. ¿no? O sea, en 15 minutos más, Estamos paro de todos parados. profesores. Un, dos, tres, momia. También los estudiantes que apoyan, tengo entendido, sí. Y bueno, lo que pasa con el colegio de profesores, que se despega un poco, ¿no es cierto?, de la postura oficial del gobierno, digamos, y que han manifestado sus discrepancias con la reforma educacional, pero al mismo tiempo, como era que habían dicho que era una crítica constructiva, más o menos, que era un paro... Amigo. Amigo. Es un paro solidario. Eso, ya. ¿Algo que decir? Complicado. Una marcha hoy a las 10:30 en la Plaza Baquedano están convocados. Mira, yo creo que en la misma línea, en todo caso que lo he dicho, yo creo que todo este tipo de manifestaciones ayudan a que no se agote el debate educacional. Yo creo que eso es por un lado, porque por este paro probablemente vamos a volver a recurrir al debate educacional. Ahora sí, creo que se debe entender, y todos los expertos lo han dicho, que el centro de la calidad de la educación evidentemente está en los profesores. Entonces creo que ese tema hay que tratarlo con cuidado, pero sí yo creo que necesitamos hacer una reforma que incluya obviamente que también una reestructuración de los profesores en su conjunto, y creo que en eso el Colegio de Profesores debe ser colaborativo, porque no podemos seguir como estamos. Obviamente que hay que hacer una reforma en ese que incluya también el tema de los profesores, porque sí es una parte fundamental de poder aumentar la calidad de la educación. O sea que por un lado está el tema de la segregación, que a mi entender sí se ataca con estos proyectos de ley que se envía, pero también necesitamos hacer una discusión profunda respecto a los profesores en las aulas. A ver, yo creo que lo que decía Mario Weisbrot hace un par de días, que el tema del estatuto docente es el 80% de la calidad de la educación en Chile, hoy, porque obviamente después se puede seguir mejorando con estas cosas, pero que hoy día se explica un 80% por el estatuto docente. Y cuando uno habla de estatuto docente, tengo la impresión de que hay muchos profesores que se asustan, que dicen, bueno, me cambian el estatuto docente, me van a poder despedir más fácilmente, me van a empezar a evaluar, porque hoy día todas estas evaluaciones que se hacen a los profesores son voluntarias, entonces la cantidad de profesores que se evalúan son muy bajos. Yo cuando pienso en darle una vuelta al estatuto docente, yo personalmente pienso todo lo contrario, en cómo hacemos para cambiar el régimen de trabajo de los profesores para que, obviamente, van a ser evaluados, obviamente, pero también va acompañado, y van a tener muchas obligaciones, pero obviamente también va acompañado de nuevos derechos. Yo creo personalmente que nuestro estatuto docente debería apuntar a menos horas lectivas para que ellos puedan preparar mejor sus clases, duplicar, triplicar, cuadruplicar el sueldo, premiar a los profesores buenos. O sea, yo al final estoy pensando hoy día la cantidad de deserción de profesores, de gente que trabaja 3, 4 años como profesor y después se dedica a otra cosa por el estrés que supone hacer clase. Cursos de 45 alumnos donde tú sabes que el que está atrás Como no dice oye nada, Evelyn no ve Matei. nada y no aprende nada. Entonces, al final también es frustrante. Sí, bueno. Sí, está contando su experiencia Sí. como profesor, hoy la estaba leyendo. Porque al final del día, yo que hago clase y tomo exámenes, por ejemplo, orales, y de repente me doy cuenta que un alumno no sabe una cosa que es básica, a uno le produce una cierta frustración. Estamos hablando de la universidad, donde la gente estudió y qué sé yo, pero a nivel educativo escolar, esa frustración de los profesores es mucho mayor, porque al final es mucho más difícil. A los niños hay que llevarlo más de la mano y el profesor es más gravitante en el aprendizaje de su niño. Entonces,
yo creo que hay que pensar, más que en el tema de, como dice Weisblut, estas tres cosas que se lanzaron como lo primero que hay que hacer en educación. Primero hay que hincarle el diente a la educación pública y particularmente al estatuto docente. Pero cuando hablemos del tema del estatuto docente, a los profesores que nos están oyendo, yo los invito a que no piensen en que a mí solamente me van a exigir más, me van a evaluar más, van a flexibilizar mi tema laboral y me van a poder echar, sino que piensen en mejores remuneraciones, piensen en menos horas lectivas, piensen en mayores capacitaciones, piensen al final en un ambiente de trabajo que les va a permitir desarrollarse de mejor manera y poder vivir más plenamente su vocación. Y eso finalmente va a redundar en una mejor calidad de la educación. Yo concuerdo con todos los buenos deseos y de Guillermo, pero al final también siento que en parte ¿Por qué reaccionan como reaccionan los profesores? Porque hay mucha desconfianza en términos de unas situaciones paupérrimas que hoy día viven mucho, sobre todo los que trabajan en la educación pública. Yo, de un dato que decía Guillermo, quiero complementarlo. O sea, alrededor de los 5 años, al 5.º año, deserta como el 40% de los profesores nuevos de ser profesor, o sea, y busca otro trabajo. Entonces yo creo, y lo vengo diciendo antes que empezara el debate de la reforma, a mí lo único que me ha inquietado de la reforma, y con esto no quiero decir que no estoy de acuerdo, sino por el contrario, es que el centro no sea el tema docente. Y lo dije antes y siento que es un debate que hay que darlo lo más pronto posible. Lo más pronto posible. Es lo que más o menos la opinión y lo que está acogiendo también las declaraciones de Izaguirre justamente hoy, diciendo que sí porque están... es complicado que paren los profesores Yo cuando... le hago un cariñito a Izaguirre. Yo valoro desde la oposición que sea así de abierto, cosa que, insisto, nunca hemos visto en el ministro Arena. Por la reforma tributaria. Oye, pero hay que decirlo. Espera, quiero decirles que Jaime Gajardo dice que ellos lo que les están pidiendo al Ejecutivo es que se efectúe con urgencia el nuevo estatuto docente. Lo que ellos no están de acuerdo es cómo está planteado el estatuto docente, por eso se resistían. Y la desmunicipalización y el término de los profesores a contrata. Son algunas de las reivindicaciones del paro de hoy. Llamaron a los padres a no enviar a sus hijos al colegio y los estudiantes secundarios se suman al paro de este miércoles. Todavía hay muchos también liceos en toma. Bueno. Tremendo tema, porque producto de la municipalización y el énfasis que ha puesto las distintas municipalidades, hay una deuda inmensa con los profesores, no lo desconozcamos, como por ejemplo con las cotizaciones previsionales. O sea, poner un ejemplo, en mi comuna se más de 2.000 millones de pesos en cotizaciones previsionales, que equivale a casi un año de los profesores. Entonces, evidentemente que las condiciones laborales hay que superarlas y hay que tener mejores condiciones para ello. Yo también concuerdo que también hay que subir los estándares, las remuneraciones y un trabajo más digno. O sea, de verdad, se ha dicho, subir a lo mejor el estándar de las escuelas de pedagogía, entre otras cosas, pero creo que va en conjunto, por eso es un debate que abarca más. Pero sí, yo creo que es importante poder en el debate, porque cuando pase el tema de la desmunicipalización van a haber muchos municipios que tienen una deuda con los profesores y eso es importante, que al final va a asumir esa deuda, porque si me decís que Quinta Normal tiene que asumir esa deuda, yo no sé de dónde la municipalidad tiene que sacar plata. Pero ojo que el tema de la desmunicipalización es parecido al tema que hablábamos de comprar los fierros. O sea, al final, ¿en qué afecta eso realmente a la calidad? Cuando nosotros decimos que ¿por qué? ¿Cómo? No, porque, por ejemplo, te hablo un ejemplo. El tema del estatuto docente. Uno dice, ojalá que el doble o el triple o el cuádruple ganen los profesores de salario. Tú decís, bueno, pero la plata se la quieren gastar, la reforma tributaria se la quieren gastar en comprar fierro. Entonces uno dice, al final, ¿es eso relevante o no? Estamos llegando al acuerdo de que no. El tema de la desmunicipalización es un tema parecido en el sentido de que es un tema que no ataca directamente al tema de la calidad. No se ataca porque hay algunos municipios que no ponen el énfasis en la educación, obviamente. Y la especialización para administrar organizaciones educativas, para administrar colegios. O sea, hay un montón de municipios que no tienen la capacidad para poder ser administrador y sostenedor de colegios. Hay un montón de municipios que lo han hecho estupendamente bien. Sí, pero no podemos depender de eso. De que algunos sí, algunos no. José Manuel Ruiz, Guillermo Ramírez, Karina Delfino, lo lamento si se demoraron en entrar en calor. Se terminó el tiempo. Que les vaya Faltaron muy bien. Las caipiriñas que nos prometiste, Cecilia. ¿Nos prometiste traer caipiriñas? Oye, no se hagan los tontos, ya se las tomaron todas. Cecilia, a José Ruiz le prometiste otra cosa también. ¿Qué? Desde Brasil. La garotiña. No, porque no puedo decir en público que la novia le hace escándalo. La garotiña una inglesa tiene que decidir. Yo no pedí nada, Que les vaya muy bien. Chao. Chao.